Hola, en este que es el primer video de nuestra asignatura de Lenguaje y Comunicación 1, voy a hacerles un repaso de lo que vimos en las dos últimas clases del 12 y del 13 de abril de 2021, ¿ya? Vamos a comentar primero, entonces, chun chun, ahí con mi Stella acompañándonos, las, los documentos que revisamos, que son los documentos del Ministerio. Vimos los estándares para egresados de Pedagogía en Educación Básica, vimos los que traían, por ejemplo, los estándares pedagógicos y los disciplinarios y revisamos cuáles eran los disciplinarios, incluso nos metimos a revisar más adelante también cómo estaban diseñados eh, los estándares, ¿ves? Cómo se manifiestan, como los indicadores de evaluación. También revisamos de nuevo las bases curriculares en lo que es lenguaje. em, Ahí, por ejemplo, asignatura por asignatura, perdón, curso por curso, primero todos los objetivos, los ejes, ¿cierto? Revisamos también la priorización curricular, que era este documento que iba a ser válido entre 2020 y 2021 por el tema de la pandemia, y vimos cómo se escogían distintos objetivos y distintos indicadores para trabajar en los dos distintos niveles que se estaban exponiendo por curso. También revisamos el texto del estudiante de lenguaje y comunicación, cómo era, y un, un programa de estudio, y en este caso al azar es tercero básico, y vimos también cómo traía mucha información interesante para ustedes, para todos los profesores, y también cómo se distribuían cierta información, como por ejemplo los objetivos de aprendizaje. Veíamos las actitudes, objetivos que se abordan durante todo el año, cuáles son los objetivos de la unidad 1, ¿ya? Y además de la unidad 2 vemos las unidades y después, bueno, de cada uno de esos que se ven todas las unidades, y vamos a ver más adelante, en la unidad 1, por ejemplo, ahí está un objetivo de aprendizaje y además sus indicadores de evaluación. Vamos a revisar y tiene varios indicadores, así como ustedes pueden ver acá, y que nosotros podemos escoger uno, dos, tres, los tres primeros, los dos últimos, uno solo para trabajar en una clase, ¿ya? Incluso en una secuencia si es lo que nosotros queremos destacar. También este documento trae algunas orientaciones para trabajar, ejemplos de actividades. O sea, si queremos trabajar este objetivo aquí, el documento nos entrega algunos ejemplos de cómo hacerlo con varios objetivos, pero también ejemplos de evaluación, o sea, cómo nosotros evaluamos, por ejemplo, seleccionando el objetivo, los indicadores apropiados, se dan cuenta que no necesariamente tienen que ser todos, y qué actividades nos permiten evaluar esos indicadores. Y además un ejemplo de un material de evaluación, un instrumento de evaluación para eso. ¿Ven? Y ahí está la actividad y lo mismo con otro ejemplo que nos muestra aquí. ¿Ya? Y por último vimos este libro maravilloso, perfecto, que me encanta, que es el de las progresiones de aprendizaje. En este podemos ver de manera extendida en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto básico, cómo los objetivos se dividen en estos ítems, de acuerdo a los ejes, se dividen en estos ítems, y cómo los objetivos se ordenan bajo esos ítems. Entonces, como fluidez, por ejemplo, de codificación que se ve solo en primero y segundo básico, fluidez, cómo se le va agregando. Analizamos también en la clase del día martes cómo este agregar una pequeña frase nos va aumentando la progresión y la profundidad de las habilidades que los estudiantes deben desarrollar, y cómo a veces parece que es tan simple, hoy mira, si solamente tienen que hacer esto. Bueno, como las actividades que nosotros, las estrategias didácticas, las estrategias que tenemos que desarrollar en clases nos van a permitir ir logrando que desarrollen estas habilidades. Y por lo tanto ahí podemos ver que no es un trabajo tan simple, no es algo así como, ay, agregar una frase. No, hay una pega intensa detrás. Y además considerando el contexto de nuestros estudiantes. Y lo mismo con las distintas, bueno, esto es lectura, ahora es escritura, cada uno tiene distintos estos ítems que le puse yo criterio o, no sé, partes de los distintos ejes, ¿ya? Y también, con ayuda de este material, realizamos la guía 2 de aprendizaje, que al comienzo la empezamos a responder
de manera, yo la puse aquí escrita de acuerdo a sus respuestas, y luego ya la empezamos a responder de manera oral mientras ustedes algo trabajaban en el documento. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo todo esto al final lo vimos, cómo fuimos analizando una cosa y la otra. Y por último, la guía número 3 de lectura, que la revisamos, que tenía mucho material muy similar al que habíamos visto en, en iniciación a la lectoescritura. Por ejemplo, qué habilidades deben tener los niños antes de iniciar la lectura, y ya los habíamos revisado. Por ejemplo, habíamos visto, ustedes saben que yo tengo que rayar, ¿cierto? Habíamos visto la conciencia fonológica, del nombre de las letras, y fuimos revisando cada uno de estos indicadores que ustedes ya recordaban de alguna u otra manera con mayor o menor intensidad, eh, porque es la base de los niños antes de iniciar la lectura. ¿Ya? Entonces es necesario que nosotros sepamos cuál es la base de nuestros estudiantes. Y además porque durante los 2 primeros años de la educación básica nosotros les damos esas bases para que la lectura sea no solamente la decodificación, sino también la comprensión, ¿ya? Y algunas actividades, por ejemplo, que son interesantes como las rimas. Eh, por eso es que nosotros, cuando ellos egresan de kinder, deberían evidenciar ciertas habilidades, ya no teórico, sino ya un poco más práctico. Eh, También recordamos algunas de estas actividades que nosotros en algún momento lo comentábamos. No es que a la educadora le encante cantar, ay, es que ella es muy cantarino, que su estudiante tiene muy buena voz, sino porque el cantar ciertas canciones, incluso ciertas canciones escogidas, nos ayudan a desarrollar distintas habilidades, tienen un propósito pedagógico. Y es interesante que nosotros también, por ejemplo, ya en segundo básico podamos seguir trabajando con algunas de estas actividades, conociendo su propósito pedagógico y justificándolo, para poder justificarlo. Pero no solamente están esas, hay muchas más como esta, algunas las revisamos en clase y otras más adelante también las vamos a poder revisar, ya no solamente ahora. También para la evaluación de la lectura, nosotros contamos con mucho material y también lo vimos el año pasado, con mucho material, muchos instrumentos de evaluación que han sido validados acá en Chile con niños chilenos. No, el año pasado los vimos uno por uno y este año no los voy a cansar con eso, pero sí es bueno que recuerden y que después cuando estén en sus colegios trabajando, vean cuál es el que utiliza su colegio, ¿ya? También esto es súper importante y de hecho es tan importante que se lo puse 2 veces. ¿Ya? Para que no lo olviden, porque es importante considerar el contexto de nuestro curso, no solamente el contexto de dónde viven, sino de dónde vienen, cómo son sus familias, cómo es el colegio, qué es lo que se espera, qué es lo que ellos esperan, cómo son nuestros niños para poder también seleccionar tanto el material de evaluación como el material de trabajo, como ir desarrollando las actividades, las estrategias de trabajo para poder ir sentando estas bases importantes para nuestros estudiantes, ¿ya? Y hablábamos también que la lectura, al igual como la escritura, es los tres ejes del lenguaje, se sustentan uno en el otro, ¿ya? Y el otro en el uno. Y y así sucesivamente. Evidentemente, en los primeros cursos, primero y segundo básico, es la oralidad la que más nos apoya en todo, tanto en el desarrollo de la lectura oral, en el desarrollo de todas las otras, de todos los otros ejes. Eh, y más adelante la escritura también se pone un poco a la par, pero después estamos jugando ahí con los ejes, con que uno, oralidad y escritura apoyan a lectura, lectura y escritura, oralidad y así, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros también desarrollemos una actitud de los niños hacia la lectura. Y después también la podamos evaluar para ver cómo se ha ido desarrollando, porque es importante que acerquemos la lectura a los niños de una manera que les sea amable y que les sea agradable, que no sea una carga, ay, leer otra vez cuántas hojas tiene. Ya. Lo ideal sería que nuestros estudiantes no dijeran eso. Y si lo dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo dicen? ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos mejorar esa relación que tienen los niños? ¿Ya? Y
algunas actividades para poder hacer esa, ese acercamiento con la lectura, ¿ya? Entonces, eso pues chiquillos y chiquillas. Em, Pensemos en eso, no se olviden de descargar el material del ministerio, está todo en currículum nacional. Y descarguen todo, todo, porque es material que no solo van a ver en mi asignatura, lo van a ver siempre mientras ese sea el material oficial del ministerio, los planes y programas, las progresiones, se las subí las progresiones de mi estilo, ese que está acá, se las subí a la intranet. Entonces, ocúpenlo, cuando quieran revísenlo. Puede ser un poco complejo revisar material en PDF, pero igual es interesante que lo hagan, ¿ya? Y pensemos en la lectura como una base que se viene formando de antes, con otras habilidades, con otras estrategias y que nos van a servir para seguir desarrollando, ir avanzando, como subiendo una escala, como ir avanzando o profundizando en ciertas cosas, como ustedes quieran verlo, hacia arriba o hacia abajo, más intenso. Eso chiquillos y chiquillas, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana y no se olviden de revisar esto, que es material que ya conocemos, material que ya hemos revisado, pero que nunca está de más darle una vuelta. Así que eso, que estén muy bien. Chao.